casas. Yo diría que es un buen negociante, yo no diría que tiene fe. ¿Sí o no? Porque Bill Gates tiene más plata que cualquiera de nosotros. Que esa era mi lucha. Que yo tenía, porque ese decían, no, es que si la gente conociera a nuestro Dios, que es un Dios grande, y yo decía, pero hermano, Bill Gates tiene toda la plata del mundo. Un sultán árabe, ¿cuánta plata puede tener? ¿Y el man cree en el creador de nosotros? No. Tiene, con el 10% de él, echa la riqueza de todas las iglesias cristianas del mundo en su bolsillo. Y nos calla. Y él puede decir, sí, que Alá provee más. ¿Y qué le responderíamos nosotros? Sí. ¿Qué le respondería uno a un sultán de esos? ¿Qué le responderíamos? No, pues sí. Entonces yo me convierto al Islam, porque el Islam, los tipos tienen más plata, y eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí o no? Entonces el Dios de los cristianos es un Dios barato. Entonces, y voy buscando esas cosas, y no funciona así. ¿Sí? No funciona así, es que yo tengo, no tengo. La gente decía así, yo me acuerdo de los testimonios, no sé si ustedes lo escuchaban, decía, el hermano ha conseguido trabajo. Y todos aplaudíamos, bravo, tal. Y yo me decía, pero ¿dónde está la fe? Yo, pues conseguir trabajo es casi que una obligación. ¿Sí o no? Eso es algo pues que nos toca a todos. Como decir, el hermano se bañó. Y tuvo harta fe y se bañó. Bueno, hay unos que si no se bañan, no tuvieran fe y se bañaron. Pero... ¿Cómo? Entonces... Reparte y ofrenda para ver si se daña. Sí, entonces decía, oiga, sí, y el tipo consiguió trabajo. Y le decía, sí, y yo siempre dije, pero eso no es fe, fe es otra cosa. Fe es otra cosa, ¿cierto? Y fe entonces, ¿qué es? Dice, es pues la fe, la certeza, estar convencido de lo que yo espero. Y para estar yo convencido de lo que yo espero, yo tengo que conocer muy bien qué cosa, lo que espero. ¿Sí o no? Es decir, yo tengo que tener muy buen conocimiento de lo que espero. Es decir, si yo me subo a un carro, ¿sí o no? Mínimamente normal, y yo hago este movimiento con la llave, y hago este giro, ¿sí o no? Espera que se prende. Genial. ¿Sí o no? Porque eso es algo que funciona con eso. O sea, yo no puedo hacer este movimiento, ¿sí o no? Y pensar que se va a prender la luz. No, pues no tiene lógica, ¿sí o no? Eso, sí, entonces, si yo oprimo este botón, yo sé que se va a prender ese bombillo. ¿Sí o no? Yo espero eso. Pero porque tengo ya qué cosa, conocimiento, que este bichito prende ese bichito. Entonces, esa es mi certeza, que yo conozco bien lo que espero. Entonces uno no entra a divagar en el mundo. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser mi esposo? Entonces yo le digo, hermano, empiece por lo menos a saber qué es tener un esposo. No piense tanto si el tipo es mono, ojiverde, si la china es bajita, blanca, pierniblanca, morena, negra. Eso es lo de menos. Piense más bien qué dice la escritura, que va a ser el perfil de acuerdo a este libro de su esposa. Entonces yo sí puedo tener ¿qué? Una esperanza. El Eterno me está diciendo cómo es mi comportamiento, qué debo hacer, a qué me debo dedicar, qué tiene que hacer la mujer, a qué se dedica. Entonces yo sigo, ya estoy entendiendo qué es tener una pareja. ¿Sí o no? Pero no, empiezan es padre, yo estoy solo, yo estoy sola, mándame algo del techo. Pues se atraviesa lo que sea. Y le echa mano, ¿qué cosa? A lo que sea. No, es la certeza de lo que yo espero. ¿Sí o no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Conclusión, lo que yo espero, tengo que, ¿qué cosa? Conocerlo. O si no, entro en una divagación, en una fantasía. No, pues yo hubiera querido ser petrolero y, no sé, mil cosas. Pero no he llegado a conocer qué es el petróleo. A lo mejor yo debería saber qué es el petróleo. No sé qué es, ¿saben? Sé que sacan de la tierra y no más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo? ¿Sí o no? La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces lo que yo trato de hacer a lo menos en el primer versículo es quitarnos el materialismo barato que tenemos y meternos a un mundo espiritual. La convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido de qué cosa. Yo tengo que estar convencido. ¿Dónde dice eso? No, yo estoy pensando sola.
Gracias, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que no veo. Y para yo estar convencido de lo que no veo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que estar convencido de lo que no veo. Escuchen bien. Yo tengo que estar convencido de lo que no veo. ¿Cómo tengo que convencerme de lo que no veo? ¿Imaginándolo? No, porque si estamos en el mundo de la fantasía, en la isla de la fantasía. Sí, eso es. Yo tengo que estar convencido de lo que no se ve. ¿Yo cómo me convenzo de algo? Por fe. No si es que la silla es un jacuzzi. Por fe, hermano. Así, ay, sabe que sí, esa silla es un jacuzzi. ¿Sí o no? Por fe. Y uno me decía, pero ¿dónde está? No, confiéselo, hermano, con fuerza. Sí, la silla es un jacuzzi. Entonces uno empieza a entender un poco empieza a confesar un poco de idioteces. ¿O no les pasó? ¿Sí o no? ¿Qué ese edificio de al frente hace nosotros? Confiéselo, hermano. Sí, pero yo creo que lo primero que hay que levantar es como el billete. Y segundo, ¿para qué queremos ese edificio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el sentido del edificio? No, que es para agrandarnos. Pues aquí solo espacio. No veo sentido. Bueno. Convicción de lo que no se ve. ¿Y yo cómo tengo convicción en lo que no se ve? Vuelvo y repito el versículo. Es pues la emuná, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo me convenzo yo de lo que no veo? Además me dice, usted tiene que estar convencido, amigo, de lo que no ve. Y ya les dije lo que no es, para ver si me decían lo que es. Convencido de lo que no veo. Es decir, que yo tengo que, ¿qué cosa? Buscar lo que no veo. ¿No? No, pues es que es lo mismo, o sea, que lo que se dice, ver, nosotros creemos Sí. en un Dios que no vemos, Perfecto. que no sabemos forma, nada, Sí, absolutamente correcto, nada. perfecto. Cosa muy diferente de lo que hacen otras religiones, que ellos para poder creer tienen que tener una imagen. Listo, perfecto. Entonces tú crees en un Dios que no y estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, ese Elohim en el que tú crees, o ese Dios, o ese ser superior en el que tú crees, tiene los mismos atributos del mismo Dios que no ve, por ejemplo, porque también el de los islámicos pues no lo ven, porque ellos creen en Alá, un Dios superior, en fin. ¿Puede compararse en esos dos tipos de fe? O aún, por ejemplo, vimos testigos de Jehová, sí, pero nuestra emuná se compara con la de ellos. O hablemos de otro que hablen de seres que no, que son también espirituales. Cristianismo, ¿no? Bueno, sí, el cristianismo. Ellos también creen en un Dios que no vemos. Genial. Y nosotros también, obviamente, nosotros creemos en un Dios que no ven. Pero que entonces, ¿cómo intensificamos o cómo llegamos a la emuná? Convencidos de lo que no vemos. O sea, desarticulemos esa idea en nuestra cabeza que lo que no vemos son nuestros deseos. ¿Sí me va a entender? ¿Usted cómo se ve en 5 años? ¿Quién se va a ver harapiento, hermano? ¿Quién se va a ver enfermo? Nadie. Uno se ve, a ver, si me preguntan, Nelson, ¿usted cómo se ve en 5 años? Yo diría, no, pues imagínense. No. ¿Y qué empiezo a llenar? El ego, ¿no? Sus deseos. Si yo te digo, ¿cómo te ves en 5 años? Es que yo no me veo. ¿Cómo te ves en 5 años? No, en serio, ¿cómo te verías? Sí, eso es una pregunta que le hacen a uno siempre en las entrevistas de trabajo. ¿Usted cómo se ve, sí o no, en 5 años? ¿Usted cómo se ve en 2 años? Trabajando aquí. Sí. Pues yo le diría, pues en 1 año trabajo aquí y me retiro de acá. Espero no estar acá en 2 años. ¿Cómo te ves tú en 5 años? O en 2 años, así, pues, superfluamente. ¿Cómo? Nada que ver. En la universidad, En la universidad. primero. Ya después me caso y tengo mis hijos y me retiro a la universidad y dejo esto. Listo. ¿Eso es fe? Les pregunto. ¿Tú tienes fe sobre eso? ¿Yo? Sí. Listo, y eso es fe. ¿Tú consideras que ella tiene fe? ¿Eso es fe? La que no tiene fe en mi mamá. La que tiene doña Sí, Beatriz. sí. Bueno, Guarda la esperanza. Pero tiene poquita fe porque Sí. solo piensa en la universidad, tener familia y ya. bueno, Piensan más a lo profundo de las cosas del Eterno. Y como, Por ahora no sé, vamos a como- hacer.
Bueno, ¿eso es un tipo de... ¿Ella cree en eso? Sí, ella cree en eso, listo. Pero no es 100% seguro que Es ella pasará así. superficial. Ah, correcto. Entonces no es fe. Entonces, Pero exacto. según O sea, ustedes- esa fe se basa en una probabilidad. ¿Sí o no? Uno. Esa fe se Digamos hace en una que todo probabilidad. eso puede pasar dentro de un año, no dentro de dos. Sí. Entonces su fe sería, digamos, falsa. Sería, Puede ser un año, sería, dos. sería negociable, porque no me puedes decir en tal día, tal fecha, tal hora, empieza la universidad, ¿no? Y eso es lo que esperamos, y eso está muy bien, que anheles eso. Porque una cosa es que yo anhelo y otra cosa es que tenga fe, eso no tiene nada que ver con la fe, eso es un anhelo de ella. Si tú me preguntas, Nelson, ¿cómo hace un año? Yo también le voy a decir un anhelo mío, ¿sí o no? No, pues quiero tener mi propio carro, mi propio negocio, salir a bailar ese taxi, le diría mil cosas, ¿sí o no? Esa es mi fe. No, ese es un anhelo, un apetito inclusive muchas veces de ¿qué? De mi carne. Sí, podría ser un propósito, un deseo, hasta para mañana mismo. ¿A usted le gustaría mañana ir a un restaurante? Oiga, ¿sabe que mañana es domingo? Sí, hay hasta tiempito para eso. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Eso es un anhelo. Es un deseo. Eso es, ayúdame con otro sinónimo. Anhelo, Propósito. deseo, propósito, Meta, proyecto. meta. Sí, o no, una meta que yo me tengo. Pero tiene que ver algo con el muná. Nada. Nada. Hasta el momento estamos en un anhelo, un deseo. Y eso se genera muy fácilmente. ¿Por qué? Porque yo podría decirle, pequeña es tu fe, tienes que verte en Harvard. ¿Sí o no? Algo grande, algo que le... No, es que precisamente, no, algo que le llene más el ego, Sí. algo que le Para suba más el... inflarla más. Sí, inflarla más, que eso es lo que hace uno en una congregación. Sí. Hermano, usted no me puede ver, usted tiene que verse con su negocio. Entonces uno dice, oye, ¿sabe que sí? Entonces, eso es un anhelo, eso no tiene que ver nada con el nada, no tiene nada que ver con la fe, pero absolutamente nada. Eso es un despropósito muchas veces. ¿Quién quiere un carro destartalado y chocado? Nadie, todos queremos un Cadillac, un Audi. Usted dice, ¿cómo quiere su carro? Pero es que sea un ámbito, ¿qué es un ámbito? Sí, un carro, digamos así, eso es un anhelo. ¿Sí? Entonces, porque uno le pregunta, y eso es entonces usted tiene que estar convencida, porque eso no lo ve, pero usted lo va a ver en un año. Esa es la técnica que usan las famosas ventas de Amway y todas esas cosas. Es dibujarle a usted en su mente y en su corazón una vida perfecta, ¿cierto? Y usted empieza a luchar por eso. Y entonces, a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar separado, no le gusta. Y la realidad de la vida es que el Eterno puede coger y machacarlo. ¿O no? O Moshe se paró a la entrada de Israel y les dijo, bueno muchachos, Lo va a hacer. ¿quién quiere Kiaudi? ¿Sí o no? Les dijo, nos vamos a ir para una tierra que fluye leche y miel. Pero él nunca les dijo cómo iban a pasar. ¿Sí? Él nunca les dijo el cómo. ¿Sí? ¿Sí o no? Él les dijo eso. Vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Les prometió algo que no era? No. Nada. Les dijo, el Eterno, el Hashem de nosotros, ha dicho, salgamos de aquí. ¿Sí o no? Y al contrario, ¿qué empezaron? Las complicaciones. ¿Sí o no? Ya acostumbrados ellos a abrir el grifo y el agua potable, ¿sí o no? Ya. Y empezaron a ver, y agua no va a ir, hermano. ¿Sí o no? Y agua no va a ir. Y coma maná Devolver. día y noche. ¿Qué hace uno? Empieza eso. ¿Sí o no? ¿Moshe les pintó Amway? No. Moshe les dijo, vamos a ir a tal punto. ¿Sí o no? El Eterno dijo que nos va a llevar. Punto. El cómo no sabemos, pero nos va a llevar. ¿Sí o no? Eso dijo el Eterno. El Eterno no les prometió absolutamente nada más. El resto Moshe hubiera podido decir, bueno, ¿quién de ustedes tiene 10 ovejas que en el desierto me van a convertir en 50? No, pues hubiera dicho eso. Yo voy. ¿Sí o no? Alce la mano a los que quieran eso. Pues todos. ¿Quién no? Entonces no les llenó la burbuja de fantasía o de sus anhelos. Tenemos que diferenciar el concepto anhelo con el concepto fe. ¿Sí me está haciendo entender? Para quitar esa vaina de aquí de la cabeza que tenemos. Entonces nosotros decimos, no, es que yo no tengo las cosas porque yo no tengo fe. Yo me pongo a ver a todo Israel. Nada tiene que ver. A mí la persona que más me ha enseñado de Muná fue Juan Bautista. ¿Sí? Para mí fue como mi profesor para poder desvincular ese concepto que yo traía del cristianismo. Él, Jesús Hamashiach le dice, no ha nacido un profeta más grande de vientre de mujer que tú. ¿Sí o no?
Y Juan Bautista en la cárcel mandó a decir, oiga hermano, pregúntele al hombre si él es el que había de venir. Y él es el más grande. ¿Sí o no? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Pregúntele a un cristiano eso. A un creyente cualquiera. ¿Cuántos milagros hizo Juan Bautista? ¿Sabe cuántos hizo? Cero. Ninguno. Ninguno. ¿Y era un hombre de poca fe? Pues Jesús jamás ya le dijo que era el más grande profeta. O sea, un grande profeta que no tenía fe y no tenía un peso. Pero era el más grande profeta. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ¿sí o no? Cuando le dicen, miren que es que le van a poner, le van a cortar la cabeza a Juan Bautista, Jesús se espelucó, dijo, no, toca mover el cielo y la tierra, ¿sí o no? Así como cuando Pablo estaba preso, que hubo un temblor y las celdas se abrieron, ¿no? Le dijeron, no, ¿y eso sabía que lo que le iba a pasar a Juan Bautista? Claro, que le iban a cortar la cabeza y que le iban a dar la cabeza en un plato, claro. Él se espantó, Jesús dijo, uy, no, sí, de nada, qué hombre de poca fe, qué difícil, ¿no? Que la cortaron. ¿No? Así de sencillo. ¿Era el hombre de poca fe? No, para nada. Miremos otro punto, Sansón. Ya vamos a llegar ahorita. ¿Sansón era de poca fe? Les pregunto. ¿Cómo? ¿Sansón era de poca fe? Les comento la vida de Sansón, ¿sí hermanos se acuerdan? ¿Dónde le pasaba a Sansón? En los prostíbulos. ¿Sí o no? Un chino consentido que se la pasó de arriba para abajo, porque la pasaba de arriba para abajo, ¿sí o no? Y, y la mamá le dijo, tú vas a librar a nuestro pueblo. Entonces se la pasaba de arriba para abajo, de prostíbulo en prostíbulo, echando para arriba, casándose, separándose, haciendo acertijos con su melena, y, ¿sí o no? Y moviéndola para todos lados. ¿Y cómo terminó él? Pues Sin los ojos. sin los ojos, y movió en un palo, un cepo, ¿sí o no? Y derrotó a los filisteos tal como el Eterno dijo. ¿Y era un hombre de fe o no? Sí, bueno, no sé. Hebreos 11 dice que Sansón es un hombre de fe. Era un hombre de fe. ¿Mm? Y hizo lo que hizo. Y sin embargo el Eterno lo llama que él era un hombre de emuná, de fe. ¿Sí? Vamos para allá. Entonces, tenemos que desvincular que los anhelos de nosotros no tienen nada que ver con la emuná. Nada. Primer punto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces yo tengo que saber bien lo que espero, que no tiene nada que ver con carros y tal, ¿saben? La convicción de lo que no se ve. Tampoco tiene que ver con carros o con fantasías mías. ¿Con qué tiene que ver lo que no se ve? Y dicen, no, ya les dije todo. Pues con el mundo espiritual. Yo tengo que estar convencido, conocer el mundo espiritual de arriba abajo. Todo. Tener una convicción que este mundo se mueve con algo que no se ve. Tengo que estar convencido que ese es un sacerdocio, que existe un templo arriba, que es Melquisedec, que no es el otro sacerdocio. Tengo que estar convencido que esas fiestas se van a celebrar aún después de que Mashiach venga. Tengo que estar convencido de lo que no veo. ¿Sí me vamos a entender? No tiene nada que ver con convencido que si yo voy a tener esta mesa. No. Es con el mundo espiritual, lo tenemos que conocer de arriba abajo, cuántos cielos hay, cuántos tipos de ángeles existen, por qué hacemos, por qué pesa, porque todo eso es espiritual. Entonces eso así a mí me está llenando, ¿qué cosa? La emuná. Me va dando emuná, me va dando confianza en lo que no veo. No, vuelvo y digo, desvinculémonos de los deseos del carro, del estudio, eso no tiene nada que ver con eso. De lo material. Sí, nada. Créanme lo que absolutamente nada, porque cuando vamos bajando, vamos a mirar la vida o lo que comentan los versículos, y es simplemente algo, que no lo voy a decir en un momento y no me tiro la predicación. Entonces, tiene que ver con un conocimiento, certeza de lo que espero. Estar convencido completamente de lo que no veo. Y todo eso es espiritual. Es decir, mi emuná se eleva a un nivel superior cuando yo empiezo a indagar todo lo espiritual. Todo. O sea, él solamente también en creer en esa segunda venida de Mashiach, ya que viene. Sí, ¿a qué vendría? Entonces, digamos que yo sabía una parte. Digamos que yo sabía esto, Gonzalo, hace unos años. Listo, sí, me van a dar un nuevo cuerpo. Pero a la medida que fui andando dije, ¿dónde está ese cuerpo? ¿De qué está compuesto? ¿Qué voy a hacer yo con otro cuerpo? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? ¿Sí o no? ¿Voy a comer? ¿No voy a comer? ¿Será que voy a sufrir del colon otra vez? ¿Será que voy a sufrir del hígado, de los riñones, de la espalda? ¿Sí o no? Entonces ese cuestionamiento me lleva a indagar y a buscar, oye, ¿cómo es eso del nuevo cuerpo? Entonces uno empieza a buscar,
Entonces comprendo esa doctrina y mi emuná se eleva. Porque tengo confianza de que cuando reciba ese cuerpo, hay unos comportamientos, hay una forma de ser, hay una forma de vivir y entiendo el mundo espiritual. Independiente del Audi, del trabajo, de la plata, de todo eso. ¿Sí me estás entendiendo? Yo puedo usar este versículo para sacarle la plata a todo el mundo. Pero el texto y el contexto no está hablando de plata. El texto y el contexto vamos a llegar a un punto en que vamos a entender por qué estamos aquí en el mundo. Vuelvo y repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? Entonces, si hoy yo no sé un poquito más, perdón la palabra poquito porque no sé si es harto o menos, un poquito más de lo que yo sabía hace un año, mi emuná está estancada. Porque cuando yo conozco, tengo confianza. ¿Sí o no? Yo sé que este bichito, hombre, lo oprimí y no prendió. Entonces dije, algo pasó. Hay un problema. ¿Sí o no? Que si yo conozco bien, digo, el problema está en el bombillo. Si yo tengo un problema en mi vida, dice, algo está en mi emuná andando mal, o algo el Eterno me va a enseñar, o qué me quiere decir el Creador. No empiezo a buscar en agentes externos, sino espiritual, qué fue lo que pasó y dónde está la problemática. Eso es lo que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que espero, tengo que saber qué es lo que espero. Convicción de lo que no se ve, tengo que estar convencido de lo que no veo. Convencido de lo que no veo. O sea, saber mucho del reino espiritual. Y cada año, y no lo sabemos todo, porque pues, año tras año vamos ascendiendo. Versículo 2. Porque por ella, ¿qué cosa? Alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Por la emuná. Y miren cómo empieza. Dice, da ese concepto. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la emuná, por la fe, alcanzaron buen testimonio, ¿quién cosa? Los antiguos. ¿Sí o no? ¿Estamos? Porque aún Abraham, nuestro padre, ¿cierto? ¿Él vio Jerusalén? No. Mire que Abraham no vio Jerusalén. Y a él se le dijo, ¿qué cosa? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y por allá Jacob se le dijo, la tierra que yo prometí a tu padre Abraham y a tu padre Isaac, te la voy a dar a ti. ¿Listo? Ok. Entonces a Abraham se le prometió una tierra, sí. ¿Y una tierra para qué? ¿Para meter chivos y camellos ahí? No, para hacer de ti una nación grande. O sea, Abraham le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué hizo él? Dijo, sí, aleluya, gloria a Dios, porque yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe. ¿Qué hizo Abraham? No. ¿Qué hizo Abraham? Tampoco. ¿Qué hizo Abraham? ¿Creyó? Tampoco. Entonces, ¿Qué dijo? Siendo yo viejo. Miren el hombre de fe en qué terminó. Siendo yo viejo, voy a dar. ¿Sí o no? ¿Dudó? Dijo, sí, él nunca dijo, sí, padre, yo lo sabía, eso no voy a fallar. Mentiras. cuando le prometieron al Sí, Pudo sí. haberle hecho impresión, ¿no? ¿Señor? Pudo haberle hecho como una impresión. Sí. Así mismo. Pero bueno, vamos para allá, ¿vale? Sara, se le dijo, su merced va a tener un hijo, aquí un año vendré y vos vas a tener un hijo. Entonces ya que dijo, sí, claro, pues que yo soy un monstruo en fe. No, se rió. ¿Qué pasó? Se rió con sarcasmo. ¿Y qué pasó? La vaciaron. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Entonces nuestros padres de la fe, no es que fueran unos tipos muy convencidos de la cuestión, y son llamados padres de la fe. ¿Me saben entender? Sí. O sea, ojo con eso. Entonces, nuestro padre Abraham no ve a Jerusalén como tal vez se la mostraron, porque él dice como viendo lo invisible. Murieron como viendo lo invisible. O sea que Abraham murió, ¿cierto? Creyendo que esa tierra la habitarían ¿quién? Sus hijos. O sea, nosotros. ¿Sí o no? ¿La vio? No. Luchó, no retrocedió, como dice el versículo anterior. No retrocedió, sino que creyó. Entonces cuando sale de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde va. Entonces Abraham llega y sale desde el principio, ¿cierto? Sale y ¿para dónde voy? No sé, el Eterno mismo sabe. Que era un hombre de fe, ahí es donde vamos. Él va alcanzando un nivel de fe. Volvamos al punto. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta ahí suena todo bonito, ¿sí o no?
Ahora, yo diría, yo de la persona que escribió Hebreos diría, bueno, ¿cuál es mi paso a seguir? Dice, bueno, ya me entendieron eso. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Miren cómo empieza la enseñanza de Muná, de fe. Versículo 3. Ojo. ¿Cómo dice? Por la Muná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Hasta ahí. ¿Cómo? Manda Calma, paréntesis. calma. Listo, ¿sí o no? Dice, miren lo primero que hace la persona. Ahora les voy a enseñar qué es ese cuento. Vamos a desglosarlo. ¿Y cómo dice? Por la emuná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Miren cómo es la básica de la emuná. No, pues sí, la básica. Eso es lo que hace. Imagínese. No, serio. A mí, pues también me aterra. ¿Y eso qué es lo básico? Es lo básico, porque eso es lo primero que hace. ¿Sí o no? Dice, por la fe alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Les Por quito la que fe ahora entendemos. les voy a explicar qué es emuná. Por la fe entendemos. ¿Sí o no? El haber sido constituido el universo Por la palabra. por la palabra, por el lavar de Elohim. ¿Sí o no? Imagínense que lo primero que dice es que yo tengo que entender cómo se constituyó el universo. ¿Y eso es fácil? Eso es complicado. Pues le demora. Y ese es el principio, esa es la primera galleta que hay que comerse uno para empezar a desarrollar o entender qué es emuná, qué es este cuento. Lo dice ahí, ¿sí o no? Dice, por la fe entendemos. No dice que crea. Dice que por la fe cree. ¿Por la fe qué cosa? ¿Por la fe qué cosa? Entendemos. Por la fe, miren, miren, por la fe en entendemos, man. Por la fe entendemos, no creemos. ¿Sí? No, no se trata de creer. No, sí, fue que, como dicen, Jesús hizo el universo. Eso no dice nada. Tengo que llegar es a esto. A entender, no a creer. ¿Sí o no? ¿Hay diferencia entre entender y creer? Claro. ¿Sí o no? Yo creo que el agua moja, créame, pero no entiendo cómo moja. Vamos así. ¿Sí o no? Yo creo que ese carro prende, pero no entiendo cómo prende. Para entender cómo el carro, cómo prende, ¿qué tendría que hacer yo? Estudiar el carro. ¿Sí o no? ¿O no? Para entender cómo prende el carro, tengo que hacer un desglose total del carro. ¿Viene dónde va la munalla? Entonces esto no se basa en creer, no, se basa en ¿qué? Entender. Por la fe entendemos. Y miren la perlita que dice el hombre. Por la fe, por la emuná, entendemos. Entendemos. ¿Sí o no? Entendemos. El haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. En ese concepto, o sea, para entender el solo pedacito, por la fe entendemos haber constituido el universo, el haber sido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, me demoro entendiendo primero el texto, luego me demoro otro ratico comprendiéndolo, ¿sí o no? Y buscando lo que el texto quiere que yo haga. El texto o la persona que escribió, vamos a decir que Shaul lo escribió, él lo que quiere es que yo desarrolle, no que crea, sino que entienda. Es decir, estamos acercándonos al punto de que esto no se trata de creer, Que todo el mundo cree. sí, sino de qué cosa? Entender. Entender. ¿Y yo cómo llego a entender? ¿Qué tengo que llegar a hacer para entender? ¿Yo cómo entiendo algo? Estudiando, ¿no? ¿Cómo llego a entender algo? Primero porque lo conoce. El conocimiento. ¿Sí o no? Primero tengo que tener un ¿qué? Conocimiento. Tengo que conocer. Bueno, le digo, para yo creer en las cosas que son invisibles, yo primero tengo que conocer de qué se trata esas cosas invisibles. Luego yo tengo que entenderlas.